Ok, buenos días nuevamente a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Nuevamente en el recinto del Señor para grabar este video, para llevar a cabo este mensaje que estamos estudiando en la Biblia. Estos mensajes, no este mensaje. En sí es uno, pero son varios capítulos. Por eso es que pues hemos tomado el tiempo de ir viendo parte por parte de la palabra de Dios. Cada capítulo contiene a veces 20 más versículos. Obviamente hemos ido seccionándolos de manera que podamos irlos analizando punto por punto. Ya vimos lo que es la palabra de Dios, hemos estado viendo este último enseñanza, vimos cómo saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son. Es dura la palabra, pero es una verdad. Tenemos que tomar en cuenta que no es escrita por mí o por alguna otra persona en este tiempo. La palabra de Dios tiene muchos, miles de años escrita, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por 40 personajes en diferente época y en diferentes lugares. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que no se está predicando pensamiento de hombre, sino la palabra de Dios. Estamos en la epístola de San Juan, capítulo 3, creo que sí, ¿verdad? Capítulo 3, terminamos me parece en el 9 o en el 10, todavía, no. ¿Qué fue lo que vimos la última vez? El conocer, no toda violación de ley es pecado, y luego fuimos a ver cómo reconocer los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿verdad? Y vimos de qué a dónde. ¿Te acuerdas? Es pregunta para Betsy, ¿verdad? Hasta el 8 o el 9, ¿verdad? Vimos el 8, vimos del ¿dónde a dónde? Vimos 4 versículos. Si vimos del 8, entonces vimos del 4. Dice la palabra lo que vimos. Voy a tratar de rectificar otra vez ya vimos hasta el 10 vimos. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, capítulo 3, versículo 10, en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia, no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué es lo que dice? Cualquiera que no hace justicia. ¿Qué es justicia? Efesios 2:10 nos habla acerca de qué es la justicia de Dios. ¿A qué se refiere cuando dice justicia? Dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. ¿Quiénes? Todos aquellos que decimos que somos hijos de Dios. Pero nos dice algo muy importante en el versículo 10, la segunda parte, dice, cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, pues ese es el punto en que vamos a ahondar un poco más. La segunda parte de la palabra de Dios es el 11 al 18. Permítame leérsela, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Justicia, ¿verdad? El 13. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Sí, os aborrece, ¿verdad? 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. El 15. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en él. 16. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. 17. Mas el que tuviere bienes en este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas,
¿Cómo está el amor de Dios en él? El 18 y cerramos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Permítame hacer una oración para continuar con esto. Vamos a poner en manos del Señor todo esto. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Danos desde ti gracias por todo lo bueno que tú eres, por lo que has hecho por nosotros. Te alabamos, Señor, te glorificamos por lo que haces en nuestra vida y te damos honra y gloria por lo que eres, nuestro Padre Celestial. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que en estos momentos tu Espíritu Santo sea el que obre en este tu siervo, que mi boca no hable de pensamientos propios, ni sentimientos, ni emociones, simplemente tu palabra. Obra en las vidas de mis hermanos, en sus cuerpos de enfermos, aquellos que están en enfermedad, aquellos que están en necesidad, Padre, aquellos que están en tribulación. Te pido por todo tu cuerpo, Señor, alrededor del mundo, no nada más en este país, sino alrededor del mundo. Donde quiera que se encuentren los hermanos, sea el país que sea, tu obra en sus vidas, bendícelos, cuídalos y guárdalos, Padre, de todo mal. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote guianzas y sabiduría, Señor, para saber hacer las cosas correctamente como tú quieres. En Cristo Jesús te lo pedimos, por nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, amigos, amigas, señores, señoras, pues la palabra de Dios es muy clara. Ya vimos toda violación de ley es pecado. Ese fue el anterior, al antepenúltimo, no, dos predicaciones para atrás. Después vemos cómo identificar los hijos de Dios. Y en este día vamos a ver el encabezado que tiene la Biblia. Dice, amaos unos a otros. ¿Qué es el título del mensaje? Amaos los unos a los otros. ¿Por qué nos dice la Biblia, nos encarga la palabra de Dios que nos amemos los unos a los otros? Muchas de las veces, hermanos, amigos, amigas, señoras, señores, no sabemos qué significa la palabra amar. La confundimos con el querer. Podemos querer un par de zapatos, podemos querer un perrito, pero amar de verdad, pocas personas saben darle la definición adecuada de la palabra amar. Si no entendemos qué es la palabra amar, tampoco vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es? Juan 14:16, no, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo. Ese porque de tal manera tiene un conato muy enorme, muy grande, que nuestra capacidad mental no alcanza a entender la magnitud o el tamaño de la grandeza del amor de Dios hacia la humanidad. Déjame le digo algo. Dios muestra su amor para con nosotros en Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es tremendo porque nos muestra su grande amor y a veces ni en cuenta lo tomamos. Ciertamente la palabra de Dios trae exhortación, trae consejo. Dios nunca va a forzar a nadie a creer o a obedecer. Por eso nos dio libre albedrío. Yo creo que lo he dicho. Dios en nosotros, viéndolo en una forma humana y política, nos dio democracia, tanto a sus ángeles como al ser humano. Democracia divina, el poder de decidir y determinar y tomar una decisión propia. Pero Dios lo que hace es, mira, yo te pongo aquí lo bueno y acá lo malo, pero tú escoges, tú decides. Por eso nos da el consejo aquí, amados los unos, ¿a quién? A los otros, ¿verdad? No dañados los unos a los otros. Dice la palabra de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que amemos a unos a otros. Si nosotros comenzamos a analizar los versículos de la Biblia, en 1 de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es el justo, sabéis también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Cuando somos nacidos de Él, la simiente de Cristo está en nosotros y tenemos la capacidad de saber perdonar a quien quiera que nos haga daño. Alrededor del mundo, alrededor del humano, y disculpen mi voz, mis palabras, tuve cierta cirugía en mi boca que es un poquito a veces difícil comunicar con la palabra, pero es necesario que entendamos que Dios mostró su amor y nos perdonó a todos nosotros, a todo aquel que quiera
y que cree en que Cristo Jesús le ha dado el privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, la palabra de Dios nos enseña esto. Dice en Juan 1:12, mija, por favor. Hay veces que no entendemos y necesitamos ampliar un poco de qué se trata. Yo no predico de mi pensamiento, predico lo que dice la palabra de Dios. Trato de ampliar lo mejor que puedo. Tal vez alguien lo haga mejor que yo lo hago a mi capacidad, como Dios me guía. Adelante, amiga. Juan 1:12 dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gracias, amiga. A los que creen en su nombre. Todo aquel que ha confesado a Cristo como su único y vasto Salvador es hijo de Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Tenemos que estar 100% seguros en nosotros mismos. Porque yo no voy a juzgar si ustedes son hijos de Dios, ni ustedes pueden juzgar si yo soy hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de eso? En 2 Corintios 13:5. Vamos a ver qué consejos da la Biblia, no qué consejo del pastor. Mi consejo como pastor es, veamos qué dice la Biblia acerca de este asunto. ¿Lo tienes? Está en primera. ¿En primera? No, estoy en primera. No, en segunda. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Gracias. Si probaos vosotros mismos a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo. ¿Que a quién le dice? A mí también me lo está diciendo, pruébate tú mismo cada día. ¿Y qué más dice el Señor en ese versículo de Juan? Pruébese cada uno cada día y tome su cruz y sígame. Pero antes de esa parte de ese versículo dice esto: niéguese a sí mismo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Examínate. Si es que Cristo Jesús realmente está en tu corazón. ¿A quién le dice? A todos, porque está escrito en la Biblia para todos, no nomás para unos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver al 12, dice, no como ¿quién? Como Caín, que era el maligno. ¿Por qué dice que no como Caín, que era el maligno? Si lo puedes leer, mija, porque traigo un poco la boca. Estamos en el 12. Dice la palabra de Dios: no como Caín, que era el del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Gracias, mija. ¿Qué obras justas eran las de Abel? Lo que Dios quería que hiciera el ser humano, no nomás Abel. Todas las obras que están, como vimos en Efesios 2:10, que son obras preparadas desde la eternidad para Dios, para que todos sus hijos la lleven a cabo. Son obras de justicia. ¿Por qué se llama justicia? Porque es justamente la justicia de Dios que está obrando. ¿Desobedecemos? Sí. Todos, sí, incluyendo lo que está hablando. No nos gusta que nos digan que fallamos, que somos pecadores, pero es lo que somos. Pecadores desde Adán hasta aquí. El pecado ha ido corrompiendo el cuerpo humano, a la humanidad. Ha ido sacándolos. Imagínense, si recién, algunos años de la crucifixión de Cristo, había tantas cosas en contra. Se negaba que había resucitado, se decía que se había casado, que tenía hijos, y se sigue diciendo, para denigrar la deidad de Cristo, para hacer de la Biblia un libro de mentiras, de cuentos, de patrañas. Y no es así, es la verdad de la palabra de Dios, que nos habla y nos dice, mira, yo no voy a bajar a forzar a nadie, pero tienes en tu ser el entendimiento. No es como los animales, el ser humano, porque los animales, ¿cómo reaccionan? Porque por instinto, por necesidad, no porque razonen. Dios a dos creaciones le puso libre albedrío, entendimiento. ¿Y cuáles son esas dos creaciones? Los ángeles y el ser humano. Porque somos hechura a imagen de Dios Padre. Acá vino su Hijo. Esa imagen de Dios fue dañada, no destruida. Ya está siendo rectificada, reformada, hecha nuevamente en el ser humano. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios está siendo reformados. Romanos 8:29.
Vamos a ver qué dice Romanos 8:29 acerca de esto y por qué lo estoy diciendo. Casi todas mis cosas que razono están dentro de la palabra de Dios. Adelante. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, amigo. Estamos diciendo que a la imagen de los hijos, a todos los que en Él creen. Está formando el carácter de Cristo en cada hijo de Él, en cada creyente. Y es un trabajar constante en el ser humano cuando tenemos ese arrepentimiento en nuestro corazón genuino. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Son perdonados. Pero ¿qué hay que hacer primeramente en todo esto? Con un arrepentimiento genuino, verdadero, con un corazón contristo y humillado. Decirle, he pecado contra ti, solamente contra ti, Señor. ¿Verdad? Es cuando viene el entendimiento de lo espiritual. Porque mientras no lleguemos a ese punto, no podemos entender de qué se trata. No se trata de ir y decirle a alguien, he pecado, y he hecho esto otro mal. ¿Qué nos puede decir un hombre? ¿Qué te fijas? A todos nos pasa. Todos pecamos, ciertamente. Pero cuando pasamos a ser hijos de Dios, no vivimos ya en el pecado, aunque sí fallamos, pero ya no vivimos pecando constantemente. Estamos conscientes de qué es el pecado. Estamos conscientes de qué no debemos de hacer, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué hizo Abel? Hizo lo justo delante de Dios. ¿Y qué pasó con Caín? Le ganó el celo, la envidia, el coraje de que su hermano había hecho mejor que. Y dice la palabra de Dios en el 11. Ya lo leímos, ¿verdad? Porque este mensaje, bueno, el 12, dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué? Sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso podemos ver precisamente que es un nuevo mandamiento. Dice, es el mandamiento que tenemos. ¿Qué es el mandamiento? Que nos amemos unos a los otros. Y no es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento nuevo para la iglesia. Porque es del Nuevo Testamento, pero no que sea un mandamiento que no se conocía. Podemos ir a Levíticos 19:18 y nos damos cuenta que ese mandamiento siempre ha estado ahí. No es algo que no sabíamos. Desde el Antiguo Testamento, Dios nos viene diciendo esto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es un mandamiento? Una orden, una dirección para que podamos seguirlo. Adelante, mija. Levíticos 19, ¿qué? 18. 19, 18. Dice la palabra de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Gracias, amigo. ¿Qué está diciendo al decir hermanos? Los hermanos en Cristo. Que le incluyen eso. Dice en segunda de Juan capítulo 5, hablando, no tenemos muy claro si es a una señora en sí o a la iglesia. Veamos qué dice. ¿Lo tienes? 5, ¿qué? No, versículo 5, segunda de Juan, esto más es un... Dice la palabra de Dios, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros, gracias amigo. Y entonces vemos también que Dios nos habla con su palabra. Vemos también en Génesis 4:4 el ejemplo que nos da con Caín y Abel. Ahorita, búscalo. Vemos entonces que nos está diciendo con pruebas en la mano qué es lo que hay en el corazón del ser humano. Odio, celos, rencores, pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestro ser, debe haber un cambio de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. Adelante, mija. Génesis 4:4. Sí. Dice la palabra de Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con gran agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. ¿Y miró qué? Jehová con agrado la ofrenda de Abel. Hay mucha controversia en este aspecto. Muchos dicen que porque Abel dio sangre, pero ¿cómo le iba a pedir a Caín sangre si era agricultor?
Yo pienso, y es muy mi opinión, ahí está para que cada quien tome su punto de vista. ¿Por qué fue mejor la ofrenda de Abel? Porque su corazón estaba dispuesto a hacer lo bueno. Porque en su corazón estaba el deseo de agradar a Dios. ¿Qué es lo que debe haber en el ser humano que se dice hijo de Dios, que ha pasado de muerte a vida en Cristo Jesús? Debe haber el deseo de agradar a Dios. Debe haber el deseo de obedecer sus mandamientos y estatutos que ha establecido para que la humanidad viva en santidad. ¿Pero qué prefiere? ¿Qué dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La luz vino al mundo y el hombre la despreció. ¿Por qué? Quiere andar en la oscuridad porque sus obras no son buenas. Prefiere, no, santurrones, no, exagerados, fanáticos. No es eso. Estamos en este mundo y gozamos la creación de Dios porque la hizo para eso. Gozar la creación de Dios. Que hizo este mundo para que lo habitaran a nosotros. Desde Génesis podemos ver todo esto. Pero ¿qué hace el mundo en ese aspecto? Dice, ¿sabes qué? Ahí andan armándose, no amándose, dijo un actor muy famoso en México. No dijo, armaos los unos a los otros. ¿Y qué es lo principal ahorita en las naciones? La venta de armas. ¿Qué es lo que prevalece en el mundo? El coraje, el odio, la conveniencia. ¿Hay amor? No hay amor, hay conveniencia, hay comodidad. Mientras me convenga, ¿eso es amor? No, el amor es muy diferente. Si queremos saber qué es el amor, vamos a 2 Corintios capítulo 13. Son muchos versículos, pero es necesario que pongamos atención. ¿Qué es la definición del amor? ¿Sí lo decías ese? 13. No todo, del 1 hasta que se acabe. ¿Sí es o no es? Energía, actitud de Pablo. ¿Vale? Energética, No, entonces es primero. Perdón, me equivoco yo también. 1 Corintios capítulo 13. el mayor de los dones. El mayor de los dones. Adelante. Es largo, pongamos atención a la lectura. Dice la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasare los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no obra sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, más de profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos 3 dones, empero el mayor es el amor. Amén. El mayor don es el amor. Gracias. Tenemos que entender que el ejemplo que nos pone de Dios es siempre grande, entendible. Aunque parezca muy larga la lectura, aunque sea mucho hablar a veces, es con un propósito simple y sencillo. ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué estás haciendo con ese don tan grande que Dios puso en la humanidad? ¿Realmente estás amando o lo estás negociando por conveniencia? Eso depende de ti y nada más que de ti, porque Dios ya te mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Es decisión de cada quien practicar el amor o no, ¿verdad?
Vemos entonces también ahí en Hebreos 11:14, dice, por la fe de Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era que justo, dando Dios testimonio a su presente y difunto aún habla por ella. ¿Por qué habla la fe de Abel todavía? Por su ofrenda, su fe que tuvo en el Señor. ¿Había gracia en ese tiempo? Sí, sí había, pero no era por fe, era bajo la ley. Bajo la ley, pero hubo fe, así como en Abraham hubo fe también, le fue contado por fe. Y todavía da testimonio Dios mismo de que era Abel agradable a él. Nosotros estamos haciendo lo mismo, nosotros podemos hacer lo mismo, sí, sí queremos. ¿Queremos seguir a Dios? Sí. ¿Queremos seguir a quien quiera? Es decisión de cada uno. Se predica la palabra de Dios bajo la palabra de Dios, la Biblia. Se entiende, qué bueno. Lo creen, qué bueno. Lo aceptan, qué bueno. Pero lo llevaremos a cabo. Eso es diferente, ¿verdad? Por eso es necesario que entendamos, ¿verdad? Vemos entonces el versículo 13 que nos dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Es algo muy tremendo. Cuando no somos hijos de Dios, todos quieren ser tus amigos si tienes algo a cambio. Pero cuando vienes a ser hijo de Dios, aunque tengas a cambio, eres un fanático, eres esto, eres lo otro, pero eso no nos debe mover. ¿Por qué? Juan 15:18 dijo el Señor mismo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Pero dice el Señor, mira, esto es lo que pasa, a mí me aborrecieron más, pero ¿por qué causa me aborrecieron? Porque les decía la verdad, porque les hablaba. Allí en Juan 15:24, mija. Juan 15:24. Amén. Dice la palabra de Dios, si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora y las han visto y me aborrecen a mí y a mi Padre. ¿Por qué aborrecen? Gracias. ¿Por qué aborrecieron a Jesús? Porque venía a hacer las obras que el Padre le envió, pero al hombre no le convenía, por intereses políticos, por intereses mundanos, por lo que sea. No hubo una conveniencia en eso. Ahí en 1 Juan 2, 9 al 11. Vas a leer mucho, ¿eh? 1 Juan 2, 9 al 11. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. A los hijos de Dios. Cuando decimos que somos hijos de Dios y aborrecemos a nuestro hermano, no hay verdad en nosotros. No está en nosotros el amor de Dios. ¿Por qué? Porque los frutos que estamos dando, los envidias, los celos, son de Dios. No creo que hizo Caín con Abel, siendo su hermano biológico. Por no decir lo que eran twins o gemelos, como se diga. ¿Verdad? Y no eran unos jovencitos, y eran unos varones. La Biblia no nos especifica cuántos años tendrían, pero ya no eran niños chiquitos que no entendieran. Y eran unos varones, de unos 20 para arriba. Realmente la Biblia no dice qué edad tenía. Pero vamos a ver qué dice Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, 21 y 22. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano necio será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Romanos 14, 10, me parece. ¿Por qué pasan estas cosas en la humanidad? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, mas tú
¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuentas acerca de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Juan 8:44. Me lo sé, pero léelo por favor. Es dura la palabra de Dios, pero no quita que sea una bendición si entendemos que es por amor que nos habla. Adelante. Juan 8:44. Uh-huh. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Verdad? Porque ¿a quién está hablando? A los judíos. Adelante, sí. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Porque es mentiroso y padre de mentira. Tenemos que poner mucha atención qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Con Dios no se juega. Tarde o temprano nos va a alcanzar nuestra maldad. ¿Dios perdona nuestros pecados? Sí. Pero recordemos que dice Gálatas 6, 7 y 8. Si lo lees, mija. Y no lo cierres porque vas al 5 ahorita. Gálatas 6, 7 y 8. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. ¿Qué es lo que podemos entender de ahí? ¿Por qué el Señor le dijo a los judíos que eran del diablo? Su padre el diablo. Porque lo aborrecieron a él. En Gálatas 5, 20, 21, lo terminaste, sí, ¿verdad? ¿Sí terminaste el 20 y 21? Ah, perdón, me equivoqué. Lee el 21, por favor. ¿Nada más el 21? Si le dice el 5, 20. No. Gálatas 6, 7 y 8 dijimos, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí me enredé un poco. Ahí la verdad está diciendo, aunque seas hijo de Dios, un día vas a estar en el tribunal de Cristo, como dice Romanos 10, 14, y vamos a dar cuentas. Muchos dicen, no, es que el juicio, no estoy hablando que tu salvación la perdiste. No estoy hablando de que la salvación se pierde. Ni estoy diciendo que te va a juzgar aunque seas salvo. Ya va a ser para dar recompensas. Aquello, lo que sembrar es eso mismo cosechará, pero trabaja para los dos, tanto para el inconverso como para el converso. Porque también, ¿qué dice ahí en Romanos 10:14? Que no juzguemos a nuestros hermanos, porque vamos a estar ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo, no en el juicio del trono blanco. ¿Verdad? Para dar que la recompensa a cada uno, según la obra que haya hecho, dice en 2 Corintios 5:10 me parece, a cada uno según lo que hayamos hecho en este cuerpo. Sea bueno, lo tiene 2 Corintios 5:10. Casi todo tiene una base bíblica, por eso voy a los versículos, para que no se piense que estoy hablando de mí nada más. ¿Lo tienes? 2 Corintios 5:10 dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o sea malo. Gálatas 5, 20, 21, ¿era así? Es algo que tenemos que entender, aunque muchas veces no lo sabemos. Yo tampoco lo sabía. Poco a poco leyendo la palabra de Dios. Cuando digo que hay que estudiar la Biblia, no estoy diciendo vayan a un instituto bíblico a estudiar. No dejen la Biblia olvidada. Ahondemos, oremos y pidamos a Dios dirección para entender su palabra. Porque de otra manera no se puede. Adelante. Gálatas 5, 20 y 21. Uh-huh. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio como yo os he anunciado. Que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremendo, ¿verdad? Gracias. ¿Qué es lo que nos da una lista? Y muchos dicen, no, pues yo ya no. Mira, déjate digo.
Todos tenemos el entendimiento para saber y entender que hemos pecado contra el Creador y que tiene que haber un cambio. Muchas veces soy cristiano y andas hablando tremendas tonteras en la calle y sigues duro y duro. Eres hijo de Dios. Por eso dice allá en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Mira, si Dios no te puede cambiar, yo menos. El único que tiene que tener esa disposición es cada uno en su persona. Y es para cristianos y no cristianos. Tenemos disposición de oír a Dios, de oír su palabra, de oír su consejo. ¿Para qué? Para vida eterna. Tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Ya vino el Señor a morir en la cruz. Por eso que dice Juan 3:16. ¿Lo tienes? Sí. Fíjese bien, es un versículo muy conocido que nos lo sabemos hasta de memoria. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, gracias Miguel, el versículo 16 de 1 de Juan, lo que estamos leyendo, dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Qué tremendo, esto es lo que tenemos que entender, que Dios nos va dando consejo y una base bajo su palabra, bajo su autoridad, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Cristo Jesús, su Hijo, al que envió a morir en la cruz, para perdón y remisión de nuestros pecados. Déjeme decirle, Dios ha mostrado su amor, como dice Romanos 5:8, para con nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz. Pero ¿hasta dónde tenemos el deseo, la decisión correcta de decirle, sí, yo te sigo, yo voy tras de ti? Perdóname fallo, sí. Le voy a decir una cosa, aunque seamos cristianos cometemos errores. Y nuestros pecados pasados son perdonados ciertamente. Pero lo que leímos ahorita en Gálatas 6:7 nos da una información tremenda. Todo lo que sembramos anteriormente nos va a alcanzar. Sea bueno, sea malo. ¿Por qué? Porque Dios perdona nuestros pecados, pero no quita la consecuencia de nuestros pecados en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué estamos sembrando hoy? ¿Envidias? ¿Celos? ¿Rencores? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos como hijos de Dios? ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos viviendo como nos da la gana, verdad? Entonces vimos que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, nos ha regalado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no crea, ni creyó, ni creerá. Cree, continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde dice que hay vida eterna? ¿Por qué los creyentes dicen que tienen vida eterna? Porque la palabra de Dios lo dice, fuera de lo que digan los teólogos, porque cada teólogo tiene su propia opinión y hay diferencia de opiniones, pero la palabra de Dios no hay diferencia. Porque en Juan 14:6, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dice? ¿Yo soy qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no hay otro camino, parafraseando el versículo, hacia el Padre no más que Cristo Jesús. Porque nadie viene al Padre sino por mí. Es tremendo. Si nosotros tomamos en cuenta todo lo que el Señor nos dice, tenemos que acatar lo que la palabra de Dios dice. En el 17 dice, mas el que tuviere bienes, fíjese bien, aquellos que tienen riquezas de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad y de cerrar a sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Si ves a tu hermano que anda sufriendo necesidad, está pasando por situación terrible, y en lugar de animarlo y darle consejo y fortalecerlo en el Señor, le tiras patadas, le tiras mordidas para que se caiga más pronto. Por favor, tenemos que ser sensatos de lo que la palabra de Dios me dice. Si yo estoy gozando de bienes ahorita, si estoy saludable, gracias a Dios. Y si viene un hermano mío y me dice, hermano, así, vamos a ver cómo te conforto, en qué forma te puedo ayudar. No, ya ves cómo estás por no obedecer a Dios. Ya, no, nada de eso. ¿Qué dice Romanos 14:10? Tú que juzgas a tu hermano, no tienes por qué. Nadie tiene por qué juzgar a nadie de nada.
Porque hay uno nada más que va a juzgar, Cristo. Es el que va a decir, ¿y tú? ¿Por qué si sabías lo que tenías que hacer, te cerraste y ya no quisiste hacer nada? Si crees que ya acabaste, mientras tengas vida, tienes el deber de hacer mi voluntad. No la del pastor, no la del sacerdote, no la de un líder espiritual, sino la voluntad de Dios. Hay algo que siempre les voy a decir. El hombre no tiene por qué obedecer al hombre en el aspecto espiritual. ¿Qué contestó Pedro? Y no recuerdo la cita, por eso lo digo así, está en Hechos. Cuando fue arrestado él y los con él que están, es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Antes que a los hombres. Dios nos ha dado una manera de vivir y no es regaño, es una enseñanza. Si te sirve, tómala. Si no, no es para ti. ¿Verdad? Tenemos que seguir adelante, tenemos entonces que ver que Dios ha mostrado su amor. Desde la antigüedad, en el versículo 17 dice, mas el que tuviere precisamente bienes, dice en Deuteronomios 15:7. Deuteronomios 15:7. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de sus ciudades, en la tierra de Jehová tu Dios te da. No endurezcarás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Ahí terminaste. Vemos entonces que es un mandamiento que no es nada más el nuevo mandamiento, sino desde la antigüedad. Es el mismo mensaje que estamos recibiendo, que ya hemos conocido. Si ves que alguien tiene necesidad en tu pueblo, en tu ciudad, con tu gente, no cierres tu mano, no juzgues. Tú no sabes qué hay en la vida de esa persona que anda en la calle pidiendo dinero. Tú no sabes qué situaciones ha tenido en su vida para llegar a donde está. Pensemos, ¿quién es el prójimo? ¿Nomás mis hermanos biológicos? No, mi prójimo es todas las personas. Por eso es que es menester que entendamos, si vemos necesidad y tenemos la manera, porque tampoco está diciendo, si no tienes, tienes que darle como sea. Dice, si tú tienes, está diciendo, tienes. Y viene alguien y te pide, no le niegues lo que te pide. Dale lo que tu corazón te ponga, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Juan 4:20? Pongamos atención en este versículo, porque está ahí para enseñanza, no nomás por estar ahí. Primera de Juan 4:20, dice la palabra de Dios, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tremendo. ¿Cómo puede decir, gracias mío, cómo puede decir amo a Dios? El mismo Dios nos dice por medio de su escritura, inspirado por el escritor por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede decir un ser humano, yo amo a Dios y cerrar la mano a otro ser humano que anda en necesidad? No vamos a solucionar los problemas del mundo. Lo que está diciendo el Señor, si tú ves la necesidad y está a tu alcance, no te niegues. Haz el bien sin mirar a quién, dicen en el mundo. No, dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos. Es muy fácil a veces juzgar a los demás sin tomar en cuenta que el Señor mismo nos dice en Juan 3:17. Y lo digo porque sé que es lo que dice, ¿verdad? Juan 3:17. Se acaba de decir Juan 3:16, ¿verdad? A ver. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué vino Jesús? ¿A juzgar? No, vino a salvar al mundo. Por amor. Mostró su amor de esa manera. La segunda venida, tanto a la iglesia en el arrebatamiento, como la venida de Cristo a reinar en la tierra, va a ser para juzgar. Punto final. No que ya estamos en el final, no. Estamos entrando en la etapa final de la humanidad. Créalo o no lo crea, ¿verdad? El versículo 18 dice y cerramos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? No amemos de qué? De palabra. Porque las palabras se las lleva el viento.
Del dicho, dice en el mundo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Yo digo que soy cristiano, pues vamos a mostrar que soy cristiano. Vamos a ir detrás del mundo diciéndole, Cristo te ama, quiere darte salvación. ¿Se ríen de uno? Sí, si el mundo no te conoce, acordémonos que a Cristo no lo conocieron. Por eso el mundo no nos conoce. Pero eso no quiere decir que vamos a cerrar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, y ya, soy santo, yo soy santo y ya. No, tenemos que ir mostrando esa santidad, viviendo esta vida cristiana, mostrando obediencia. ¿Qué dijo el Señor? El sacrificio no quiero, quiero obediencia. Y eso es lo que vemos. En Romanos 12:9 dice, el amor sin fingimientos, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dijimos? 18, Romanos 12:9. Dice la palabra de Dios, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Ok, confirmado en la palabra de Dios. ¿Qué dice? No parezcamos, no aparentemos, no nos pongamos el domingo la máscara de cristiano y saliendo nos la quitamos. Muchas personas cuando se les pide, por este templo han pasado mucha gente, gracias a Dios por cada uno ha partido a su lugar, Dios les tiene un lugar. Cuando yo hablo de congregarse en una iglesia, no quiere decir que en este templo, que claro, está la puerta abierta para el que quiera, pero hay muchas iglesias que predican la verdad. Si no van es porque no quieren, porque la palabra de Dios no les ha alumbrado todavía, porque no están convencidos. ¿Por qué? Porque todavía no tienen una madurez suficiente para ir adelante. Dice Juan 4:8, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sigamos buscando a Dios, sigamos haciendo la voluntad de Dios, que a su tiempo cosecharemos la vida eterna en Cristo Jesús. Es una exhortación, es una invitación a cada uno y que entendamos que Dios no nos va a forzar, pero si nosotros no queremos obedecer las reglas de Dios, ¿cómo le pedimos que nos bendiga si no obedecemos sus mandamientos? ¿Cómo queremos que nos supla todas nuestras necesidades cuando no caminamos en la voluntad de Él? Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nomás murió, según las Escrituras, fue muerto y sepultado, según las Escrituras. Y al tercer día resucitó, según las Escrituras. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Terminó su obra aquí en la tierra, pero sigue laborando en el cielo. No está sin hacer nada Cristo. Está preparando las moradas todavía. Está con el Padre, intercediendo por nosotros. Y cada día tiene cuidado de ti y de mí. Hay dos gracias. La gracia común, que es la bendición de Dios, que el sol sale para todos, el aire es para todos, la lluvia es para todos. Pero la gracia salvadora está en Cristo Jesús. Piensa, ¿la tienes? ¿Qué bendición? Analízate tú mismo si realmente lo estás en Cristo Jesús. Si no, has hecho una decisión, piensa que este mundo se acaba. ¿Cuánto podemos vivir? ¿70? ¿80? ¿100 años? Y luego, al juicio. Porque está establecido, según Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Esos cuentos y esas historias que te dicen que se aparecen los difuntos, acaba de pasar Halloween, va en contra de la enseñanza bíblica. Lo que se te puede aparecer un espíritu con la apariencia de tu abuelita, de tu niño, de algún familiar. Pero los muertos están y ya no regresan. Están en la gracia de Dios. ¿Para cuándo? Reservados para el juicio final. Si el Señor viene, qué bendición. Y no vemos muerte. Pero si vemos muerte, no tengo yo 18 años. Yo ya casi llego a los 70. ¿Cuánto me queda? Solo Dios. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Cuánto te queda? Solo Dios. Hay niños recién nacidos que mueren, te voy a decir. Es necesario que tomes una decisión, no para que vivas ricamente en este mundo, para salvación de tu alma. Oremos y si te habló el Señor, hazle caso. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Bendice a todo aquel oyente, a toda aquella persona, Padre,
que con un deseo de conocer más de ti, de saber más de ti, escucha tu palabra. No son palabras mías, es de tu palabra, de tu libro, de tu manual, de tu verdad absoluta, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote que, Señor, obres en los corazones. Tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía y en esto confiamos. Ponemos todo en tus santas manos. Derrama bendiciones sobre todo enfermos, Señor, aquellos que están en cama. Sana sus físicos, Señor, si es tu voluntad. Suple sus necesidades, Señor. Habla a sus corazones, porque el morir no es el final, es el principio de una vida diferente, dependiendo qué es la decisión de cada uno, porque tú no fuerzas a nadie, y yo menos, Señor, yo como. Pero tu palabra nos dejas dicho y nos has hablado en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.